En el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar con las enseñanzas del curso de intercesión y esta es la enseñanza número 8. Inicio con el nombre de Jesús porque Él es nuestra autoridad y nuestra cobertura. Y esta palabra que voy a compartir, el Espíritu Santo nos la está dando. Es un pan que acaba de salir del cielo y Jesús quiere que nosotros tengamos una experiencia real, poderosa y maravillosa con Él a través de la intercesión y de la oración. La enseñanza número 8. Vamos a aprender la diferencia entre oración e intercesión. Es precioso ver que si hay una diferencia, es una diferencia poderosa, porque la oración es hablar, es tener una relación con el Padre a través de Jesús, por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, la Biblia. Las Escrituras es ese lenguaje poderoso, lleno de sabiduría, que el Espíritu Santo recibe de parte del Padre y de Jesús y lo comparte y lo transmite para que podamos hablar con el Padre. Por eso la oración es hablar, pero la oración es tener relación con el Padre, porque esa era la misión de Jesús. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y el Espíritu Santo, dijo Jesús, así está escrito en Juan 14, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y Él dice que tomará de lo mío y lo enseñará. Escuchará lo que el Padre y el Hijo hablan y nos lo hará saber. Y nos va a recordar sus palabras. Eso está en Juan 14. Por eso es una comunión de amistad, de amor y de paternidad. Como el esposo, que es Jesucristo con su iglesia, tienen esa intimidad de hablar, de comunicarse y de conocerse. La oración es hablar con el Padre Celestial a través de la fe en Jesús, de su obra redentora en la cruz, pero con la unción y la guianza del Espíritu Santo. La oración es maravillosa y la oración nos lleva a la intercesión. Miren, la intercesión es una oración poderosa. La intercesión es oración, pero por sus características, por la forma como la vivimos y la usamos, dirigida al Padre, el reino de los cielos, además de manifestarse con su poder y gloria en nuestras vidas, nos da poder y nos da autoridad en el nombre de Jesús a través de la intercesión. La intercesión es una oración poderosa, porque si bien es cierto que en la oración hay una relación, una comunión íntima y una amistad con Jesús nuestro Señor que nos lleva al Padre, la intercesión es una oración poderosa porque allí nosotros vamos a hablar y a pedir por otras personas, por otras situaciones, por las naciones, por relaciones en el matrimonio con los hijos. Es a favor. Es una oración especial, la intercesión, poderosa, porque es a favor de otros. Mientras que la oración, que es una comunión, allí el centro somos nosotros. Es nuestro ser con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo.
Es tan importante tener una vida de oración, una intimidad y una comunión de relación íntima, por volverlo a decir, de amistad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, porque es ahí, como ya lo aprendimos en las enseñanzas anteriores, que nuestro ser es transformado. Ahí somos transformados, pero necesita el Espíritu Santo hacernos fructificar en esa comunión íntima con el Padre y con el Hijo por la oración, por el hablar con Él y tener amistad con Él, para que seamos aquellos intercesores llenos del fruto que el Espíritu Santo nos da, para poder bendecir a otros. Es en el lugar secreto donde somos enriquecidos para interceder por otros. Porque es en la intercesión donde se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a Lucas 9:16, recordamos que Jesús estaba con sus discípulos y había una multitud de personas que eran más de 5,000 varones con sus esposas y sus hijos, aunque el Evangelio dice que solo eran más de 5,000 varones, pero ellos iban con su familia. Necesitaban alimentarlos. Y aquí podemos aprender cómo Jesús intercedió y oró por las necesidades de esa multitud. Pude buscar en diferentes versiones de los otros evangelios lo que sucedió cuando estaba reunido Jesús con todos sus discípulos y había que alimentar a esa multitud que estaba cansada, que tenía hambre, pero que había seguido a Jesús. Esta multitud no se quejaba, porque la misma presencia de Dios, del Padre en Jesús y del Espíritu Santo, traía sobre ellos paz. Pero aquí tomamos ejemplo de cómo Jesús hizo esta oración intercesora. Y dice que en Lucas 9:16, tomó Jesús los panes y los pescados que le dieron sus discípulos para poder dar gracias y alimentar a esa multitud. Pero quiero que pongas atención y observes que dice que tomando Jesús los 5 panes y los 2 pescados, ¿cómo fue que él intercedió y oró por esta multitud para poderle quitar el hambre que tenían y el cansancio? Dice que tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los dio. Este es un ejemplo de una oración intercesora. Voy a hacer énfasis en la oración intercesora porque en la otra oración, en la otra relación y comunión maravillosa, que es hablar con el Padre a través de Jesús, hablar con Jesús y del Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo y que Él nos enseñe, lo hemos estado aprendiendo. Pero ahorita voy a hacer énfasis en la intercesión. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Tomó lo que tenía en sus manos, pero levantó los ojos al cielo. ¿Por qué los levantó al cielo? Porque Él se dirigía a nuestro Padre Celestial. Jesús sabía que la intercesión por otros, por las necesidades de otros, ¿a quién se le pide? Al Padre, a Dios, nuestro Padre Celestial, que es el que tiene todo lo que necesitamos para poderlo dar. Porque en esta intercesión poderosa que hizo Jesús, no estaba pidiendo para Él, ni estaba pidiendo para sus discípulos. Estaba pensando con amor, con compasión,
con benignidad por esa multitud que no tenía cómo alimentarse en un lugar lejos, desierto, donde no había dónde ir a comprar pan para esa cantidad de personas. ¿A quién se dirigió Jesús? Levantó los ojos al cielo, al Padre Celestial, y bendijo lo que tenía, y partió y dio. Cuando uno intercede, lo que uno tiene es el fruto del Espíritu Santo que ha sido moldeado en nuestro ser para tener bondad, benignidad, humildad para pedir y además reconocer que hay una autoridad que nos ha sido delegada para poder pedir por otros conforme la necesidad de estas personas. Y él vio que había que bendecir lo que él tenía. Y nosotros bendecimos nuestra autoridad, el nombre de Jesús. Lo que tenemos viene del Espíritu Santo, pero sabemos que hay alguien en los cielos que lo puede dar conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces él partió y dio. Ese es el propósito de la poderosa oración intercesora. Es darle a otros, es proveerle a otros lo que tanto necesitan a través de nuestra oración y petición llena de fe, de amor, de bondad, de compasión y de autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Y en todos los evangelios, por ejemplo, en Mateo 14, del 13 al 21, también dice lo mismo, que él levantó los ojos al cielo, bendijo, partió y dio. No se te olviden estas palabras. Bendijo lo que tenía, partió y dio. En Marcos 6:41 también dice que levantó los ojos al cielo Jesús, bendijo, partió y dio. Qué precioso poder ser ese instrumento en las manos del Espíritu Santo y en las manos de Jesús, para que cuando intercedemos por otros, bendigamos, partamos lo que tenemos para compartirlo y lo demos. Es ponerse en el lugar de esas personas, porque interceder es estar en medio. Aquí está el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Tú estás en medio porque atrás de ti está la persona amada, el Hijo amado, la necesidad de otros, para que tú seas ese medio, ese camino, ese instrumento para llegar al Padre a través de Jesús y del Espíritu Santo. Y por último, en el Evangelio de Juan, dice que Jesús estaba ahí con la multitud. ¿Y qué fue lo que hizo? Aquí dice que dio gracias y repartió. Por eso debemos de tener gratitud cuando intercedemos. Debemos de tener gratitud y dar gracias. Bendecir, santificar, exaltar la grandeza de Jesús, la bondad y el amor del Padre y del Espíritu Santo, para llevar la necesidad de otros. Es necesario levantar los ojos al cielo, dar gracias y repartir. Así dice en el Evangelio de Juan 6:11. Habiendo dado gracias, repartió el pan y los pescados, y todos comieron hasta saciarse. Hay una respuesta sobrenatural en la oración intercesora. Debemos de esperar con fe, con esperanza y confianza de que va a haber un milagro, que va a haber una respuesta cuando tú estás en medio de la persona que tiene la necesidad y
enfrente del Padre, del Hijo y de la guianza del Espíritu Santo. Eso es precioso. Debe haber pasión. Y sabes que la intercesión no es exclusiva solo para unos hijos de Dios. En la iglesia, en las congregaciones, he oído que dicen, no, para mí no es la intercesión. Los intercesores son otros, son los que tienen ese don que Dios les ha dado, que Jesús les ha dado, que el Espíritu Santo les ha dado. Y no es así. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido y se ha convertido y ha recibido a Jesús en su corazón y que es hijo de Dios, es intercesor. Es intercesor. Y debe de fluir de nuestro interior pasión, compasión por las almas, amor. Por supuesto que requiere un sacrificio, porque no importa si tienes suficiente tiempo, si estás cansada, si tienes que hacer muchas cosas. No importa cómo te sientas físicamente, en tu alma o en tu mente. Eso no debe ser un obstáculo. No importa en el lugar donde estés para interceder. Es maravilloso y poderoso estar en nuestra congregación, en nuestra iglesia, con un grupo de intercesores. Aunque todos los hijos de Dios somos intercesores, pero no importa dónde vayas, en tu trabajo, en el lugar, en la calle, en un transporte, donde estés, allí la pasión fluye y el Espíritu Santo te pone a interceder y te guía a toda la verdad. Entonces, cuando uno ora, por ejemplo, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, porque ellos le dijeron, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, ustedes orarán así tienen que orar. Y puso el ejemplo de decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa oración que le llaman la oración del Padre nuestro, podemos, como ya la hemos estudiado y la conocemos, fíjate que allí el centro es uno, es nuestro ser, es nuestro yo. En esa oración se aprende que allí el centro eres tú. Pero en la intercesión, en la oración intercesora, es a favor de otros. No es tu necesidad, no eres tú, es la necesidad de otros, circunstancias, situaciones, naciones, otras personas. Y fíjate que aquí podemos aprender. La oración intercesora, lo repito, a favor de otros es. A favor de otros es. Y una enseñanza muy sencilla y muy práctica que también enseñó nuestro Señor Jesús, aparte de la oración del Padre Nuestro, donde uno es el centro de esa oración y el Padre te atiende, porque tú eres muy importante, tú y yo somos importantes y Jesús nos ama y el Espíritu Santo quiere transformarnos, limpiarnos, renovarnos y prepararnos para la oración intercesora. En Lucas 11:5 cuenta Jesús la historia de un amigo. Este amigo recibe en su casa a medianoche, fíjate, ya estaba acostado y a medianoche recibe a un amigo que le pedía 3 panes y resulta que no los tenía. Mira el poder de la oración intercesora, porque muchas veces tú recibes la necesidad de otro y tú no lo tienes, pero tú sí sabes quién lo tiene. Por eso Jesús dio gracias y levantó sus ojos al cielo. Pero aquí en esta enseñanza
práctica. Dice que el amigo que no tenía los 3 panes que su amigo le había pedido, había llegado a su casa a medianoche y le había tocado la puerta y le dice: ¿qué quieres? Ya estoy acostado. Es que así es la oración intercesora. No importa cómo estés, tú debes de proveer. Si no lo tienes, tú tienes que ir con quien sí lo tiene. Y resulta que fue a otra casa con un amigo que sí tenía el pan que necesitaba para darlo a la persona que se lo estaba pidiendo. Y esto es lo precioso, porque es aquí cuando dice el Señor: si tú eres intercesor para poder dar el pan a otros, pide, porque en la intimidad tú has aprendido a creer y a confiar y a pedir. No importa la limitación, no importa la situación económica, no importa la enfermedad, el problema matrimonial o de los hijos, o lo que tengas que vivir por duro y difícil que parezca. Esa es la oportunidad para poder pedir y ver que el Señor todo lo resuelve. No es para sentir miedo, ni tribulación, ni angustia, ni sentirse desamparados. Es tomar esa situación difícil y llevarla delante del Señor para que Él nos dé conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso, aquí en Lucas 11:9 dice que pidamos, que busquemos y que llamemos, porque el Señor bendice, parte y da. Siempre el Señor va a repartir ante la acción de gracias, ante la petición. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso fue lo que hizo esta persona que Jesús contaba. Él no tenía los 3 panes que su amigo le había llegado a pedir a medianoche. Y esa medianoche puede ser que uno como hijo de Dios o como intercesor esté en una situación donde uno no puede darle a la persona lo que necesita en ese momento, pero sí puede interceder e ir con alguien que lo tiene todo y lo puede dar. Qué precioso es la intercesión. Nuestro Padre Celestial dijo que Él nos daría el pan espiritual, que es el Espíritu Santo. Ya había mandado a su Hijo maravilloso y precioso, que es Jesús, que Él dijo: el pan que viene del cielo soy yo, y he venido para darles vida y vida en abundancia. Qué precioso conocer el corazón del Padre y del Hijo a través de la Biblia, a través de la palabra, de la unción y de la guianza del Espíritu Santo. Nuestro Padre Celestial, a eso dijo Jesús. ¿Qué padre le va a dar una piedra a su hijo si se la pide? Y ustedes pidan al Espíritu Santo, porque la clave, la llave de una intercesión poderosa es el Espíritu Santo. La unción sublime, poderosa y linda de una intercesión y de un intercesor y de una intercesora es el Espíritu Santo. Por eso pidámosle al Espíritu Santo: dame esa pasión, dame esa gratitud, dame esa bondad, dame esa benignidad por mi prójimo, ese amor por mi prójimo, para que yo pueda tener esa llama, esa pasión que arde como una llama de la presencia del Espíritu Santo para interceder y pedir a favor de otros. Qué maravilloso es el Señor. Hay muchos ejemplos de intercesores en la Biblia, hay muchos. Y antes de aprender más de Jesús como el intercesor, quiero que miremos el ejemplo de Abraham. Él fue, en la Biblia, es el primer intercesor. Y tan es así que
Melquisedec se le aparece a Abraham y le da pan y vino y lo bendice. Estaba anunciando ahí el Espíritu Santo, el Padre, que iba a venir un sacerdocio, que iba a enviar a su ungido, a Jesús, y que iba a dar su sangre y su cuerpo en el madero, porque en los lomos de Abraham estaba Jesús y estábamos nosotros como reyes y sacerdotes. Aquí entramos a una dimensión poderosa de mucha autoridad y es nuestro sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes. En el antiguo pacto, el rey no podía ser sacerdote y el sacerdote no podía ser rey. Pero en el nuevo pacto, en el pacto nuevo de la sangre de Jesús, nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes. Nuestra función como sacerdocio, nación santa y linaje escogido, es a través de la sangre de Jesús, de su resurrección y del Espíritu Santo. Y esto fue anunciado a través de Abraham. Y miren qué precioso. Es que amo esto y lo quiero compartir. Eso está en Génesis 18, 17 al 23. Y lo que me impacta es que dice que Jehová, nuestro Padre Celestial, dijo de Abraham: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a ir a hacer? ¿Y qué era lo que iba a ir a hacer el Padre? A destruir Sodoma y Gomorra. Venía con ángeles para destruir Sodoma, porque el pecado de Sodoma había llegado hasta sus oídos. Pero él amaba tanto a Abraham porque sabía cómo era Abraham. Y así debemos de ser su iglesia. El Señor dijo de Abraham: yo sé que él me sirve, me ama, me adora, pero que además les va a enseñar a sus generaciones quién soy yo. Mira lo que dijo el padre de Abraham. ¿Cómo se lo voy a ocultar? Si Abraham es mi amigo, si Abraham me sirve, es mi hijo, me adora, y él va a transmitir a sus generaciones y les va a enseñar y les va a dar a conocer quién soy yo. Y le contó a Abraham que él iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y si recuerdas, el que estaba ahí era Lot, el sobrino de Abraham. Entonces Abraham se puso como intercesor. En medio estaba atrás su sobrino y adelante estaba el Padre Celestial. Ahí estaba Cristo Jesús. Y cuando él supo que iba a ser destruida y quemada, pensó en su sobrino. ¿Y sabes qué dijo Abraham? Si hubieran 50 justos, ¿destruiría Sodoma y Gomorra? Y el Padre le dijo: si hubieran 50, no la destruiría. Porque Abraham le dijo: ¿vas a destruir al justo con el impío? Mira dónde estaba Lot, en una ciudad corrompida, llena de pecado, del pecado más terrible. Sin embargo, para Abraham, Lot era justo. Así debemos de ver a nuestras generaciones, justas a través de la sangre del Cordero, interceder por ellas, porque el Señor no va a destruir al justo con el impío. El juicio que le corresponde al impío no va a caer sobre el justo. Y él intercedió. Abraham no podía ir y sacar a Lot y detener el fuego, pero sí podía interceder y pedirle al Señor que si empezó a decirle 40 y el Padre le decía: no mandaré el juicio. Después a 10, no mandará el juicio. Y en Sodoma no había pero ni 10 justos. El único justo ahí era Lot. Pero el Padre dijo
allí en Génesis, en ese capítulo 18, dice el Señor, cuando mandó que cayera fuego del cielo, los ángeles sacaron antes a Lot, porque había recordado el Señor que Abraham le había pedido por su sobrino Lot, incluyéndolo entre los justos. Se acordó de la oración intercesora de Abraham y los ángeles tomaron de las manos a Lot, a las hijas y a la esposa y los sacaron para que no fueran consumidos. ¡Qué ejemplo tan maravilloso y tan poderoso! Aprendamos a través de las Escrituras, porque la intercesión, la oración de intercesión, es enriquecida por el Espíritu Santo a través del aprendizaje y la lectura, la meditación y la enseñanza de la Biblia, de las Escrituras. Un intercesor debe ser un hijo de Dios que conoce la palabra de Dios y que medita en ella de día y de noche, porque será guardado con paz en su mente, en sus pensamientos y en su corazón. Un intercesor debe estar lleno de esa paz. Aleluya. El otro ejemplo, y aquí vamos a finalizar para dejar el ejemplo de Jesús, es Daniel. Hay muchos ejemplos de intercesores que nos enseñan tanto en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como en el Antiguo. Pero el Espíritu Santo me llamó la atención sobre Abraham y sobre Daniel, capítulo 9, versículo 3. Daniel estaba en Babilonia porque había sido llevado cautivo de la tribu de Judá. Él era levita, era de la tribu de Judá, era un hombre sabio, pero se fue cautivo a Babilonia. Pero mira la esencia de Daniel. No importa en la nación en la que tú estés, no importa las circunstancias difíciles que estemos viviendo o en la nación en la que estemos, no importa los gobernadores, los presidentes, no importa lo que esté pasando en tu nación y en mi nación. Daniel fue un ejemplo que no se contaminó con la comida del rey y se consagró porque vivió para cumplir su propósito aquí en la tierra, en ese tiempo en que toda Judá se fue cautiva y toda la nación fue esclava a Babilonia por su desobediencia. Y lo precioso es que dice que Daniel volvió su rostro buscando a Dios nuestro Padre Celestial en oración y ruego, porque en la intercesión hay ruego. Él se humilló y pidió perdón y misericordia. Eso es algo tan poderoso. Cuando hay que interceder por una situación de pecado, de rebeldía, de desobediencia, pecados tremendos, uno se incluye y debe decir, perdónanos. Daniel no había pecado como habían pecado su nación, pero él pidió perdón por su nación y fue oído por su temor reverente, por su humildad y porque él buscaba la presencia y el rostro de Dios nuestro Padre Celestial durante el día, 3 veces al día. Y por eso fue que lo llevaron a la cueva de los leones y no le pasó nada. Pero Daniel intercedió, volvió su rostro, buscó como hizo Jesús, levantando los ojos al cielo, se humilló en ayuno y cilicio y ceniza y pidió perdón. Ese es un intercesor. Esa es una oración intercesora llena de poder, porque obtuvo respuesta. Y por último, vamos a ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote.
En Isaías 53:12 dice que Él oró por todos nosotros los transgresores. Desde ese tiempo en Isaías, el Espíritu de Cristo que estaba en Isaías le reveló que a pesar de su dolor, de su sacrificio y del derramamiento de su sangre, Él iba a orar por todos nosotros. Él presentó su ofrenda como el Cordero Santo delante del trono del Padre. Estando en la cruz, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, 34, dice que Él oró intercediendo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él ya estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es precioso, porque el corazón de Jesús es un corazón compasivo, porque un intercesor que es sacerdote y rey tiene que ser compasivo como Jesús. Jesús llegó delante del trono con su sangre. El Espíritu Santo presentó ese sacrificio precioso delante del Padre. Y nosotros como reyes y sacerdotes, porque dice en Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Cuando nosotros intercedemos, hacemos la oración intercesora, presentamos el sacrificio de Jesús. Vamos ante el trono de la gracia, entramos al lugar santísimo, como lo dice en Hebreos, para encontrar el oportuno socorro, porque somos hijos de Dios, hombres y mujeres de pacto de sangre, y nuestra vestidura sacerdotal ha sido limpia y emblanquecida, porque hemos vencido por la sangre del Cordero. Por eso podemos tomar autoridad contra las obras del enemigo, atar y desatar, prohibir y autorizar, echar fuera demonios, echar fuera la enfermedad en el nombre de Jesús y reprender y echar fuera el espíritu de muerte en las personas que están enfermas, están en gravedad en su cuerpo por la enfermedad. Somos sacerdotes. Y como Jesús nos dejó ejemplo, así debemos de ser. Él es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el Dios eterno, el sacerdote eterno que intercede por nosotros delante del trono del Padre, con compasión, con misericordia, con amor, con benignidad. Jesús hizo ruegos. Jesús se presentó delante del Padre como el Cordero Santo que quita el pecado del mundo y se manifestó a través del Espíritu de Cristo en Abraham, porque Abraham habló de justo y nosotros somos justificados porque Jesús pagó la deuda del pecado y nos limpió de todo pecado porque hemos creído en Él, en su sacrificio y en su sangre. Y Abraham sabía de ese sacrificio porque levantaba altar y sacrificaba corderos para adorar al Padre. Y Daniel también sabía de los sacrificios que se hacían conforme el sacerdocio levítico. Ahí estaban anunciando al Cordero Divino y nuestro sacerdocio actual a través del sacerdote, del sumo sacerdote Jesús, según el orden de Melquisedec, es a través de su sangre. Lo precioso es que el Espíritu Santo es la llave, la autoridad y el poder para una oración intercesora poderosa, llena de amor, de sabiduría, de fe y de poder y autoridad. En Romanos 8 dice
que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda, porque cómo hemos de pedir, no lo sabemos, pero Él intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles. Ahí es donde usamos los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, profecía, porque bendecimos y declaramos la palabra de Dios. Profetizamos, discernimos, sanamos, hablamos en otras lenguas para gemir como el Espíritu Santo nos enseña y nos guía. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso los que somos hijos de Dios vivimos en el Espíritu. El Espíritu Santo es el fortalecedor, es el consolador, el que nos guía y nos enseña de toda la verdad. Jesús nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. El Espíritu Santo nos guía y nos enseña a caminar y a vivir en el Espíritu. Un intercesor, un rey sacerdote, según la ordenanza y la santidad de la sangre del Cordero, es la iglesia. Somos nosotros, pero es por el Espíritu. Muchas veces cuando oímos y leemos y hablamos y el Espíritu nos recuerda de sus dones y de que debemos de tener fruto, decimos, quiero fructificar, pero es fácil porque es el Espíritu el que nos hace dar fruto. Por ejemplo, un intercesor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es el Espíritu el que hace dar el fruto como el árbol. Nosotros como intercesores somos ese árbol, pero ¿quién va a producir el fruto en nosotros? El Espíritu Santo. Por eso debemos de crucificar la carne con sus deseos y sus pasiones, porque si caminamos en la carne, moriremos. Nos alejamos del propósito divino del real sacerdocio y la nación santa. El que ha muerto en Cristo Jesús ya no camina en la carne, sino camina en el Espíritu. Porque si vivimos en el Espíritu, dice en Gálatas 5, 24 y 25, debemos de vivir en el Espíritu. Es fácil, porque no depende de nosotros. El árbol frutal no se esfuerza por dar frutos. Sencillamente sus raíces buscan las corrientes de agua y empieza a brotar lo que es la simiente del árbol está. Nosotros somos esos árboles llenos de esa simiente y es el Espíritu Santo el que da el fruto. Si sabemos que caminando en la carne estábamos muertos en delitos y pecados, ahora ya no podemos caminar en la carne porque hemos nacido de nuevo a la vida del Espíritu. Ahora vivimos en el Espíritu, debemos de caminar en el Espíritu, obedeciendo la voz del Espíritu Santo que nos instruye a través de la palabra de Dios, siendo obedientes, fructificando, porque Él nos hace fructificar. Eso se cree por fe en la obra poderosa de Jesús, en su sangre, en su pacto y en su resurrección. Es fácil vivir en la fe y en el Espíritu, porque no es en la carne, no es en la carne. Es en nuestro nuevo nacimiento y en nuestra nueva naturaleza. Porque escrito está en Efesios 2, que antes éramos por naturaleza hijos de ira, pero el Padre nos hizo nacer y nos dio la simiente del Hijo para que fuésemos como Él, con su naturaleza.
divina. Y eso lo recibimos por fe, al creer en Jesús, por el arrepentimiento, y lo recibimos en nuestro corazón. Así de fácil, porque con la boca lo confesamos, porque lo creímos con el corazón. Y nacimos de nuevo y empezamos a despojarnos de la vida vieja, porque resucitamos con Jesús. Por eso, si somos hijos de Dios, caminamos y vivimos guiados por el Espíritu Santo. Pero si caminamos y vivimos en la carne, vamos a morir y estamos destituidos. No podemos hacer eso. ¿Dónde has visto tú y yo un árbol que coja un hacha o un machete para cortarse y destruirse? Jamás. El árbol fructifica, lo podan y da más fruto, porque no está en su simiente. Y nosotros somos árboles plantados, y la simiente es Cristo, y la savia es el Espíritu Santo, la sangre de Jesús, y Él hace que fructifiquemos, porque al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esa es la intercesión preciosa. A través de la obra del Cordero, somos vencedores por la sangre del Cordero. No hay que temerle a la carnalidad ni a la vieja naturaleza. Ya no pueden, quedaron crucificadas, están muertas. Ahora vivimos porque nacimos de nuevo. Vivimos en el Espíritu. Clamemos, intercedamos, oremos. Y el Espíritu Santo dice que gime por nosotros con gemidos indecibles. Él nos guía en el Espíritu y nos hace fructificar para que podamos orar con esa oración poderosa de la intercesión por otros y hacer la función aquí en la tierra como esa iglesia gloriosa que Jesús dio su vida por ella. Porque si Él, estando en la cruz, intercedió y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, la iglesia de Cristo hoy debemos de cumplir, porque nos hizo reyes y sacerdotes. Somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, linaje. Somos reyes. Establezcamos esa autoridad santa. Tomemos autoridad para libertar, para desatar, para salvar, para sanar, en el nombre poderoso de Jesús, y para su gloria. Para su gloria. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Gloria y honra. Amén. Al Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Te adoramos, Jesús, Cordero Santo. Estamos ante tu presencia con vestiduras blancas de santidad por tu sangre, como sacerdotes, como reyes. Tu iglesia amada te adora e intercede por todos aquellos a los cuales tú amas y derramaste tu sangre. Oh, Ralaina Sa, Ralaina Ka. Oh, te adoramos,
Cordero, y al Padre que está sentado en el trono, y al Cordero, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Amén.